Qué vicio más terrible este del odio. Y cuando digo vicio, no lo hago para parecer anticuado. Es que la palabra hace juego con el estilo también anticuado del odio, al menos para la percepción de la opinión en boga. Incluso quizá haya quien desprecie al odio más por anticuado que por vicio. Y en un mundo en que el odio es un vicio muy poco elegante, su ilusión resalta como la ilusión del arco iris. Allí está, todos lo vemos si nos sentamos a una distancia suficiente a mirar el drama humano. Pero cuando furiosos ante la injusticia le vamos a dar caza, se nos esfuma, como se esfuma el final del arco iris. Entonces abrimos nuestra red siempre dispuesta a cazar fieras, y en vez de odio, nos dicen que se trataba de un enojo puntual, una justa indignación, un mal día, un desorden de la psiquis. ¡Qué gana de que todo se resolviera tan fácil! Si llegara ese héroe capaz de darle caza, el drama humano por fin solucionado con el arma antigua y siempre accesible de la indignación del momento. Pero sospecho que la táctica no es efectiva. Y quizás sea porque no es una táctica muy centrada en su objetivo, sino que más bien en el gusto por la táctica. En este punto nos parecemos a un personaje de un chiste que me contaba mi papá. Un tipo que buscaba una moneda que se le había caído en la calle de noche. La buscaba a la luz de un farol, aunque no la había perdido cerca del farol. Solo buscaba ahí porque se podía ver más fácilmente gracias a la luz, mientras que el lugar en donde se le había caído la moneda estaba oscuro. ¿Con qué armas le damos caza al odio? ¿Nos lanzamos de cabeza como a la casa del arco iris? ¿Lo buscamos allí donde nos den más ganas de encontrarlo? ¿O nos sumergimos en la oscuridad, a tientas y sin ayuda? En estas incursiones en la oscuridad del corazón humano, los relatos pueden ser una pequeña lamparita. Soy Edgardo Cifuentes, durante el día un pacífico y respetable profesor y padre de familia, pero en las noches de luna menguante me convierto en un ser abominable y antisocial, un artista de historietas. Y en este canal ustedes me podrán acompañar más allá de las páginas de los libros, a curiosear en donde curioseamos los que practicamos la antigua y vital costumbre de los seres humanos, contar historias. ¿Se imagina usted la primera vez que alguien habló del odio? Quiero decir, la primera vez que se nombró en una lengua. Es difícil imaginar esta situación porque nos preguntamos, ¿habrá sido desde un comienzo que todos se daban cuenta de que existía este sentimiento y entonces luego se decidieron a ponerle un nombre? ¿O será que las personas sentían algo indeterminado que no sabían qué era y que no podían distinguir muy bien de otros sentimientos y al momento de ponerle nombre entonces lo pudieron distinguir? Para que una palabra se comience a usar en una lengua, es condición obligatoria que las personas que se comunican en esa lengua decidan usarla. Así es que quizá las palabras que han sobrevivido deben su éxito a que cumplían una función que se consideraba necesaria. Tal vez la gente que empezó a usar la palabra odio ya percibía un sentimiento y que necesitaba ponerle un nombre. Quizá le parecía algo parecido al enojo, a la ira, a la desaprobación, pero distinto. Las palabras que nombran sentimientos a menudo se vuelven difíciles de definir, porque quienes usamos estas palabras no podemos estar seguros de que todos están comprendiendo exactamente lo mismo, que todos tengan exactamente la misma experiencia con el sentimiento al cual nos referimos. Son conceptos difusos en su definición, cuesta distinguirlos de otros sentimientos parecidos. Por ejemplo, cuesta definir el amor y distinguirlo de otros sentimientos. Probablemente la forma en que entendemos este sentimiento tiene mucha relación con discursos influyentes en nuestra cultura. La música popular, las leyes, la academia, las autoridades, la opinión pública, los líderes religiosos, la tradición, todas estas fuentes
compiten por definir lo que significan estos conceptos para la mayoría de nosotros. El odio, por supuesto, no goza del mismo buen nombre que tiene el amor, y este desprestigio quizá agrega más ambigüedad a la definición. No queremos ser vistos como odiadores, por lo que interpretamos nuestros sentimientos negativos hacia algo o hacia alguien, que todos tenemos esos sentimientos negativos, los interpretamos entonces como un sentimiento distinto del odio. Pensamos que nosotros realmente no odiamos, somos incapaces de eso. De este modo vamos construyendo en nuestro diccionario interno una definición de odio que podría decir más o menos así. Odio: aquel sentimiento negativo que abrigó en su corazón Hitler y otros humanos monstruosos. Entre las voces multitudinarias y gritonas de las canciones de la radio, los rostros de televisión, los líderes de opinión más influyentes, creo que es necesario hacerse un espacio para escuchar qué tienen que decirnos otras voces, las de personas de otras épocas. Y aquí radica uno de los aspectos más importantes del arte de contar historias, y es que envueltas en una narración se pueden decir cosas que de otro modo quizá no estaríamos dispuestos a escuchar, y las pueden decir personas que de otro modo no podríamos escuchar. Hoy vamos a recordar aquí a algunos famosos haters: Caín, Raskolnikov y el asesino del cuento El corazón delator. Queremos observar cómo pueden estos tres relatos iluminarnos para escarbar en ese rincón oscuro que es nuestro corazón. La historia de Caín y su hermano Abel aparece en el libro de Génesis. Estos dos hermanos eran hijos de Adán y Eva, y cuenta el relato que ambos ofrecían sacrificios a Dios, pero Dios se agradó solo del sacrificio de Abel, y esto indignó a Caín. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Algunos interpretan esta preferencia de Dios por el sacrificio de Abel como una especie de discriminación arbitraria. Demian, el personaje de la novela de Hermann Hesse, interpreta este relato como una historia que habrían contado las personas de la época de Caín para explicar por qué le tenían temor a los descendientes de Caín, que eran, según Demian, personas con carácter y valor. Y hay que decir aparte, sí, entre paréntesis, que en el relato bíblico en realidad nunca se habla de que esa marca, la marca que le pone Dios después a Caín, la heredaran sus hijos. Dice que es una marca de Caín solamente. Bueno, Demian lo interpreta como que es una marca que tienen todos los descendientes de Caín. José Saramago, en su libro Caín, reinterpreta la historia de este personaje empatizando con él. Afirma en una entrevista a propósito de este libro lo siguiente: Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó con la crueldad que solo Dios puede tener el sacrificio de Caín. ¿Qué diablo de Dios es este para enaltecer a Abel y despreciar a Caín? Finalmente, en realidad, la lectura más simple y literal del relato nos lleva a pensar que el rechazo del sacrificio de Caín tiene que ver con que ha sido representado con una mala actitud. Eso es lo que dice el texto literalmente. Caín, ¿por qué te enfadas? Si hicieras el bien, serías aceptado.
Sin embargo, no todas las traducciones aquí en este punto son muy claras, porque la verdad es que el relato no se centra mucho en ese punto, en por qué no es aceptado el sacrificio de Caín, sino que se centra en lo que sucede después, en el enojo de Caín que va creciendo en él, se va apoderando de él. Dios le sigue diciendo a Caín, si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Lo que debe llamarnos la atención, yo creo, de esta historia, y que muchos lectores dejan pasar sin reparar en ello, es que si el rechazo del sacrificio era una crueldad de Dios hacia Caín, como afirma Saramago, entonces ¿por qué Caín se enoja con su hermano? ¿Qué culpa tiene su hermano? Esta es una pregunta que vamos a retomar más adelante y que va a cobrar una inesperada importancia, porque también de alguna manera aparece en otros relatos de los cuales vamos a hablar. Por ahora nos vamos a contentar con hacer notar una cosa, que el sentimiento que albergaba Caín inicialmente no era exactamente el enojo, ni exactamente el odio. Ese sentimiento se llama envidia. Y vamos a revisar otra historia, la historia de otro asesino. Raskolnikov es el personaje principal de la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Se trata de un estudiante de derecho, un pensador, un escritor, un revolucionario, para decirlo con todas sus letras, un engrupido. Raskolnikov se convierte en un asesino por motivos que, según él se trata de representar como puramente racionales. Necesita dinero para poder seguir viviendo en la ciudad de San Petersburgo y trabajando también por el bien social y el bien de la revolución. Por supuesto no tiene este dinero y está en una muy mala situación económica. Y él calcula que podría conseguir ese dinero quitándoselo a una vieja prestamista usurera a quien él le ha pedido dinero en algún momento y que se aprovechaba de la mayoría de los jóvenes como él. Raskolnikov razona de acuerdo a sus convicciones morales, que en algún momento el autor Dostoyevsky le da bastante desarrollo a esta idea, a la moralidad de Raskolnikov. Entonces él razona en esas convicciones morales que la muerte de esta vieja es necesaria, que finalmente hará un bien a la comunidad, va a significar a la larga un bien para la comunidad, a los otros jóvenes, a la revolución, y que por tanto él, como un tipo de humano diferente que es, digamos, mejor que ella, tiene derecho a matarla, ¿ya? Que no está haciendo algo malo. Sin embargo, cuando lo vemos planificando el acto y también después del acto mismo del asesinato, nos damos cuenta de que la apariencia de la vieja, que fuera vieja, que fuera encorvada, ¿ya? Y el hecho de que él de alguna manera veía físicamente en ella la usura, le producen ira. Este personaje, Raskolnikov, es un personaje complejo y en cada momento vemos cómo se debate entre sus razones morales para matar y sus sentimientos de rechazo hacia el acto que está por cometer. Hasta muy cerca del final del relato, de hecho, incluso luego de haberse entregado a la policía y estar preso, sigue convencido de que su actuar fue el correcto. Y vamos a ir a un tercer relato. En este librito nos encontramos con El corazón delator de don Edgar Allan Poe. Aquí se cuenta la historia de un asesino que incuba un odio a un viejo que vivía con él, y el único motivo que puede dar este hombre para su odio es el ojo del anciano, que dice que lo tenía nublado. Voy a leerles una cita, ¿ya? Ustedes imagínense que yo soy un asesino loco. Es imposible decir cómo se me metió la idea en la cabeza, pero una vez dentro me perseguía noche y día. No había motivo, no había pasión, yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño ni me había insultado. No deseaba su dinero. Creo que era su ojo. Sí, eso era.
Uno de sus ojos se parecía al de un buitre, un azul pálido velado todo él por una cutícula. Cuando lo fijaba en mí, se me helaba la sangre, y poco a poco, muy gradualmente, decidí acabar con el viejo y liberarme así para siempre de aquel ojo. Estos relatos nos plantean una visión intrigante sobre el odio. Pareciera ser que este sentimiento aparece de una forma irracional. Primero una ira contenida, que es sobre alguna situación cualquiera, que de alguna manera en algún momento se vuelca sobre una persona cualquiera. ¿Por qué debemos escoger a una persona y tenerla como vía de escape para nuestra ira? No lo sé, y es una de las grandes preguntas que nos ayudan a hacernos estos relatos. Y otra buena pregunta, que ya va siendo hora que nos empecemos a hacer, si es que vamos a hablar aquí quitándonos las máscaras, es la siguiente: ¿ha sentido usted mismo que alguna vez su descontento sobre las distintas situaciones de la vida se vuelca en una persona cualquiera? El telefonista que le llama para cobrarle, el conductor de un auto que se le cruzó, alguna persona de su familia, personas que no tenían nada que ver con su ira, pero que en un momento se cruzaron por su camino, han debido soportar que usted vuelque su ira en ellos. ¿Le ha pasado alguna vez? Pareciera ser que necesitamos ponerle una cara a nuestra ira, y convenientemente esta cara que le vamos a poner habitualmente es una persona más débil. Abel era el hermano menor de Caín. La vieja de Crimen y Castigo era vieja y era encorvada. La víctima de El corazón delator era también un viejo y era tuerto. Y si observamos nuestra propia experiencia a la luz de estos relatos, podemos notar que, aunque suene extraño, también las marcas físicas encienden nuestra ira. ¿Se ha fijado usted cuán común es que se hagan burlas sobre defectos físicos referidas a personas que son rechazadas, aunque en principio sean rechazadas por otras razones, por razones de sus ideas también, de lo que han hecho? Una vez que ya lo rechaza por otros motivos, busca el defecto físico para rechazarlo por eso. Quizá una vez que se odia, el defecto físico ofrece una eficiente válvula de escape a un rechazo que comenzó siendo racional, pero que ha ido apoderándose de manera paulatina del corazón y de las vísceras. O tal vez la realidad es un poquito más inquietante y nos deja más como chaleco de mono. ¿Qué pasa si lo que realmente ocurre es que el defecto físico interactúa con los motivos racionales que tenemos para estar enojados, y entonces se produce un enojo todavía más complejo, más brutal? Es decir, ¿qué pasa si, aunque no lo reconozcamos, nuestra ira no es tan correcta ni tan sofisticada como nos gusta creer, sino que tiene también mucho de primitiva e irracional? ¿Qué pasa si nuestra ira tiene también mucho de odio? La muerte no va conmigo, la vida va en juego entero. Me plazco ensangrar la sombra del carnicero. La muerte no va conmigo, la extravié de mi escarcela. No corta rabo ni oreja, ni duerme en vela. Cuando la mano recurre a este supremo argumento, se va nublando el camino, naufragan los elementos. Soplan los vientos contrarios y se hunden los miramientos.
Hoy se piensa que en vez de arar, de amar y volar, de abrir y cantar, es mejor matar. La muerte no va conmigo, la borro sobre mi tapa. La río de mi lucero, la rebajo con mi capa. La insulto con mi sombrero y la degüello en mi mapa. El futuro es de la vida, los pueblos aman la vida. Lo muerto no, la muerte no, los muertos no. La muerte no va conmigo, la vida va en juego entero. Me plazco ensangrar la sombra del carnicero. La muerte no va conmigo, la extravié de mi escarcela. No corta rabo ni oreja, ni duerme en vela. La muerte no va conmigo y a quien haga el desacato, lo mato con estas manos, mato y remato. Demian sospecha, con justa razón, de los relatos en que el culpable está marcado por una señal física. El antropólogo francés, ¿dónde está René Girard, ha llamado la atención sobre la frecuencia con que en los mitos aparecen las marcas físicas en los personajes que son sacrificados. En muchos de estos mitos estos personajes son cojos, tuertos o tienen señas de diversas enfermedades. El ejemplo que analiza Girard con más cuidado es el de Edipo, ya que esta historia es, antes que una tragedia de Sófocles, un mito griego. Edipo es culpable de dar muerte a su padre y desposar a su madre, y debe ser castigado para que se termine la peste en la ciudad. Es decir, aquí hay un sacrificio expiatorio. Y si ustedes recuerdan, Edipo tiene una marca física. Es cojo. Y Girard observa que estas marcas físicas no solo aparecen en los sacrificados de los mitos, sino también en los perseguidos en hechos históricos. Se ven en los textos que relatan las persecuciones medievales de los judíos, en las casas de brujas, etc. Girard está de acuerdo con Demian en que las marcas físicas que en los mitos y en las persecuciones y ejecuciones reales, históricas, son signos de culpabilidad. En realidad no son signos de culpabilidad, sino que son especies de detonadores irracionales del odio. Sin embargo, el mismo Girard nota que el relato de Caín y Abel es diferente en este aspecto. En primer lugar, aquí el que tiene una marca física no es la víctima del sacrificio, y en segundo lugar, porque la marca física no está puesta para despertar el odio hacia Caín, sino al contrario es una señal de protección de Dios, pese al horror que Caín cometió. Es en cierto modo una señal de perdón. Según Girard, los mitos que relatan las distintas sociedades humanas son narraciones basadas en asesinatos colectivos reales, en linchamientos que una sociedad cometió en un momento de crisis social. En estas historias, los defectos físicos de las víctimas suelen ir acompañados de defectos morales que los verdugos les achacan. Pero en estos relatos míticos nos encontramos que se modifican un poco los hechos, a conveniencia, por supuesto, de las mismas personas que cuentan la historia. En las sociedades más sofisticadas, sus mitos no relatan literalmente un asesinato, sino que lo disimulan de diversos modos. En algunos se cuenta que la víctima en realidad era culpable y fue ajusticiada. En otros que la víctima se entregó voluntariamente al sacrificio. En otros que la víctima no murió, sino que se transformó en otra cosa, etc. Pero en los mitos más primitivos, el asesinato colectivo es mucho más evidente. Esto arroja otra luz sobre las diferencias entre Caín y Abel,
el asesino de Crimen y Castigo y el del corazón delator. En la historia bíblica, el que lleva la marca física es Caín, el asesino, y no la víctima. Según Girard, la Biblia es en esto opuesta a la mayoría de los relatos mitológicos, ya que nos presenta la historia observada desde la perspectiva de las víctimas, inocentes, de los sacrificios. La historia de Caín y Abel no está relatada desde la perspectiva del asesino, por lo mismo no admite justificaciones del asesinato. No le ofrece la palabra para que él convenza al auditorio de los motivos que tenía para odiar. Lo que hacen Demian o Saramago con Caín es lo mismo que hacen Poe y Dostoyevsky con sus personajes. Situarse en la perspectiva del asesino, en los zapatos del asesino. Si tú estás ahí, en sus zapatos, puedes descubrir numerosas razones para odiar. Incluso los defectos físicos. Porque ya hemos visto en estos relatos que se puede odiar sin razones. Y luego con paciencia buscar algunas razones. Y ahora aterricemos todo esto. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto de los defectos físicos como motivadores del odio? Los linchamientos y todo esto. Respecto del odio que solemos condenar de palabra, tenemos una conducta mucho más permisiva. Una conducta que en algo nos recuerda la forma en que una sociedad primitiva resuelve los conflictos sociales, es decir, buscando a quién culpar de todos los males y descargando contra ellos nuestro odio. En algunas ocasiones nos comportamos como si creyéramos que odiar no solo es legítimo, sino que además es una especie de apostolado de la virtud, como creía Raskolnikov. Siempre que se odie a la persona indicada, alguien que nuestros conciudadanos consideren monstruoso, porque los ataca en algún punto que les resulta especialmente sensible. Este parece ser el razonamiento de algunas personas que ejercen esta cruzada del bien a través de las redes sociales. Pero habría que pensarlo. Habría que pensar si odiar al que nos parece odiable es una acción de virtud. Porque tengo la impresión de que tener deseos de destruir al malo resulta demasiado fácil. Y yo sospecho de los razonamientos que me convencen de hacer cosas de las cuales ya venía con ganas de ser convencido desde antes. Quiero decir que odiar no resulta de un esfuerzo, como la mayoría de las acciones virtuosas que conocemos. Parece que nos surge naturalmente, y según algunos, para que sea virtuoso solamente hay que atinarle a quien se puede odiar con permiso de la opinión pública. Pero esto además se parece sospechosa e inquietantemente a lo que debieron sentir los asesinos de Dostoyevsky, de Poe, de Caín y a todos los participantes de los linchamientos que describe Girard. La muerte no va conmigo, la vida va en juego entero. Me plazco ensangrar la sombra del carnicero. Steven Wiener, en su canción de odio, satiriza esta actitud de creer que combatimos el mal con otro mal. Con el odio acabaremos, dicen los versos de esta canción. La picana le pondremos, y si llora o si se queja le arrancamos las orejas. Viendo cómo se retuerce, cómo nos divertiremos, con el odio acabaremos. Y Blaise Pascal, en sus pensamientos, partiendo de su sospecha de que todos los hombres se odian naturalmente el uno al otro, opina que las personas simplemente aprenden a usar estos malos sentimientos de una forma que aporten al bien público, pero que esto no los hace buenos sentimientos. Condolerse de los infortunados, dice, no es contrario a los malos sentimientos. Al contrario, es bien fácil rendir este testimonio de amistad y atraerse con esto la reputación de ternura, sin conceder nada. Del hecho de que condenamos con pocas ganas lo malo, cuando lo cometemos nosotros, se hace evidente que no tenemos verdaderos deseos de destruir lo malo, ya que se nos desinfla esa furia justiciera cuando lo malo lo hacemos nosotros mismos. A veces se confunde el odio con la desaprobación.
Esta es la confusión que existe en algunas ocasiones cuando se nos dice que ciertas opiniones, aunque estén fundadas en razones de buena fe, son fruto del odio si es que ofenden a alguien. Pero lo que nos muestran estos relatos es que el odio funciona de una manera muy distinta. No es desaprobación o incluso rechazo a conductas o a ideas de personas. El odio parece recaer sobre las personas mismas. Y lo que lo alimenta no es un razonamiento o una diferencia de opinión. Un buen corazón podría tener miles de desacuerdos con una persona o incluso rechazar su actuar, pero amarlo de todas maneras, como unos padres aman a un hijo bandido. Otros corazones pueden no tener ningún motivo para odiar y aún así odiar. Que nuestros líderes políticos y legisladores me digan qué siento y qué debo sentir es un servicio que en lo personal no les agradezco. No por mal agradecido, sino porque me parece bien que distintos discursos compitan por enseñarnos sobre qué son y cómo son las pasiones humanas. Y no solo que compitan, sino que gane el mejor, el que más comprensión nos aporte, el que más nos haga sentido y sea más concordante con nuestra propia experiencia. ¿Quién de nosotros quisiera levantar la mano cuando nos pregunten ¿y usted odia a alguien? Quizá nadie. Y sin embargo nos acusamos mutuamente de odio con mucha frecuencia. Yo he llegado a pensar que en algunas ocasiones acusamos al otro de odio porque hay una cierta dignidad en el sentirse odiado. Y es que en un mundo en que nos dictan cátedra de moral personas cuyo mayor ideal es vivir sin que nadie los moleste, y en que el mayor servicio que anhelamos de los demás es el respeto, el odio es un mal menor al lado del enemigo verdaderamente temible, la indiferencia. Pero nosotros no nos engañemos. La alternativa a la indiferencia no es el odio, ni siquiera el respeto. No nos conformamos con nada menos que con amor. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, amor, con insistencia. Pero te presentí de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero te presentí de acuerdo a la experiencia, que